Bueno, como sabéis, vamos a dar continuidad entonces a nuestro estudio del libro de los espíritus. Hoy iniciamos un nuevo capítulo dentro de ese libro primero, de las causas primeras. Abordamos este capítulo 4, en el que vamos a hablar de una manera muy liviana, muy ligera, de este concepto que la espiritualidad nos presenta como el principio vital. Este capítulo, yo hoy voy a hablar de los seres orgánicos e inorgánicos, pero este capítulo además consta de unos ítems dedicados a la vida y la muerte, que veremos la próxima semana, y algunos otros dedicados a estudiar, a bosquejar la inteligencia y el instinto. Pero bueno, como os digo, hoy vamos a tratar de ver, de hablar de los seres orgánicos y de los seres inorgánicos. Sí que me gustaría hacer una puntualización en este sentido, eh, y es que vamos a pasar por encima de muchos asuntos que serán abordados por Allan Kardec a lo largo de su obra, ¿no? Para no meternos en otros libros de la codificación, para no meternos en conceptos de los que hablará Rosa, por ejemplo, la semana que viene, pero sobre todo para no adelantarnos, ¿no? Ir muy poquito a poco adoptando algunas ideas, algunos conceptos que bueno, tienen para nosotros que somos legos, que somos profanos, una cierta dificultad. Entonces, este capítulo comienza con una introducción pequeñita que hace Allan Kardec al respecto de este tema, ¿no? Sabéis que estamos hablando de la creación, que estamos hablando de lo creado, de la creación de los mundos, y aquí Allan Kardec va a los espíritus superiores y Allan Kardec van a hablarnos eh, de la aparición de la vida, ¿no? Que es todo lo que subyace debajo de estos ítems que vamos a ver cómo es la aparición de la vida en el planeta. Eh, y hace, como digo, esta introducción en la que nos dice que los seres orgánicos van a ser los que tienen en sí mismos un origen de actividad íntima que les da la vida. Nacen, crecen, se reproducen por sí mismos y mueren. Y están provistos de órganos especiales para la realización de los diferentes actos de la vida y apropiados a las necesidades de su conservación. Estos seres que decimos orgánicos van a comprender a nosotros, a los seres humanos, los animales y las plantas. Los seres inorgánicos van a ser todos aquellos que carecen de vitalidad, que no tienen ni vitalidad ni movimiento propios y que solo están formados por la agregación de la materia, de los elementos materiales, ¿no? Como pueden ser los animales, el agua, perdón, los minerales, el agua, el aire, etcétera. Bien, una vez hecha de parte de Kardec esta introducción, resumimos que los seres orgánicos son aquellos que tienen una actividad que nosotros llamamos vida, eh, entendiendo que en los tiempos que corren son todavía múltiples las teorías que intentan explicar desde un punto de vista científico, no estamos aquí hablando de filosofía, no estamos hablando más que desde el punto de vista científico, eh, bueno, pues que todavía hay muchas teorías que intentan explicar qué es exactamente la vida. Sabemos que tenemos vida, sabemos que hay seres vivientes, pero todavía no podemos explicar qué es exactamente la vida y mucho menos eh, cuándo aparece esa vida, no cuándo, cómo aparece esa vida en la Tierra. Bueno, estos seres orgánicos de los que hacemos parte, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? Es un poco lo que se conoce como el ciclo de la vida. Lo que sabemos es que tenemos o poseemos órganos especiales que necesitamos para desarrollar nuestra existencia y conservar las formas, ¿no? La conservación de la forma es muy importante y muy interesante para entender después cuando hablemos del periespíritu. Y los seres, como digo, considerados como orgánicos, pues somos nosotros mismos, los seres humanos, los animales y los vegetales, y los inorgánicos nos dicen
serían los minerales, el agua, el aire e infinidad de otros compuestos. Pero, ¿qué nos dice la ciencia acerca de lo que es la materia orgánica? Bueno, la ciencia nos dice que la materia orgánica es la que compone los cuerpos, sustancias y derivados de los seres vivos. Todos nosotros estamos constituidos de materia orgánica, es decir, una materia que está vinculada a la química de la vida. El elemento fundamental, y esto ya queda claro y queda probado, de la materia orgánica, el elemento principal, el elemento fundamental es el carbono. Y desde el punto de vista de la química, toda la materia orgánica está construida alrededor del carbono, ¿no? Cuando queremos buscar, y ahora lo vemos, por ejemplo, en las expediciones de los distintos aparatejos que mandamos a Marte, o que lo que ellos van a buscar fundamentalmente es carbono, restos de carbono, porque esto nos va a determinar si hay vida o no hay vida, ¿no? Esto químicamente es así. La vida o la forma de vida tal y como nosotros la conocemos tiene su base fundamentalmente en el carbono. Em, las reacciones químicas que posee le van a permitir formar largas cadenas moleculares, ¿no? Lo que se llaman macromoléculas, que van a ser los compuestos esenciales de la vida orgánica, incluso las primeras formas de vida, ¿no? Que están constituidas de esta manera: proteínas, azúcares y también los lípidos, las grasas. Todos estos van a ser los ladrillos, por decirlo de una manera que podamos entender, sobre los que está construida esa materia orgánica. Por el contrario, ¿qué es la materia inorgánica? Bueno, pues la materia inorgánica la van a constituir todos aquellos compuestos cuya estructura no está basada en el carbono, principalmente. ¿Vale? La materia orgánica se fundamenta principalmente en el carbono, la materia inorgánica no. Y no está vinculada a la vida de una forma tan estrecha, pero esta materia inorgánica sí está presente en los seres vivos, ¿no? Nosotros estamos constituidos también de átomos y de elementos de materia inorgánica, ¿no? Em, por ejemplo, nos dicen los científicos, haciendo el sustrato alimenticio para los vegetales, ¿no? Los vegetales se nutren de materia inorgánica. Un ejemplo de este tipo de materia, que además es necesaria para la vida, es el agua, ¿no? Que es una biomolécula inorgánica. Nosotros, en aproximadamente un porcentaje del 70%, estamos constituidos de agua, es decir, que esa materia inorgánica también hace parte de las formas de vida, eh, de cualquier forma de vida, de hecho, ¿no? Las plantas también están formadas en un porcentaje por agua, y los animales, por supuesto, ¿no? Es la materia inorgánica que sustenta la vida. Otros ejemplos de sustancia inorgánica que vamos a ver son el dióxido de carbono, el amoníaco, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico o el cloruro de sodio. Todos estos compuestos también están conformando nuestra materia orgánica, hacen parte también de la formación de esos cuerpos. Los metales, los minerales y las diversas sales son también materia inorgánica y también hacen parte de nuestra materia orgánica. ¿De acuerdo? Fijaros que al final la solidaridad entre los elementos también se plasma así. Es la misma fuerza. Esto lo vamos a encontrar en la pregunta número 60 de este capítulo. ¿Es la misma fuerza la que une los elementos de la materia en los cuerpos orgánicos y en los inorgánicos? Dice sí, la ley de atracción es la misma para todos. Vamos a ver ahora un poquito cuáles son las leyes que rigen esta atracción, ¿no? Entre los diferentes elementos, bueno, atómicos, incluso subatómicos,
los elementos moleculares, etcétera, etcétera, porque todo esto se va a trasladar a nuestra química orgánica, ¿no? Hay una misma fuerza que va a regir o que va a mantener unidos esos elementos orgánicos, tanto como a esos elementos inorgánicos. Después veremos que hay un matiz esencial y fundamental. Bien, pues vamos a encontrar entonces que hay cuatro fuerzas en la naturaleza. Hemos hablado multitud de veces de esto, que son las que van a regir todas estas relaciones, todas estas uniones, todas estas atracciones, ¿no? Entre los distintos elementos que conforman el universo. Es decir, esto es tanto para el macrocosmos como para el microcosmos. Tenemos la gravedad, tenemos la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la fuerza llamada fuerte. No vamos a describirlas porque no hace parte de nuestro estudio. Esto en el ámbito privado de cada uno podéis indagar y podéis buscar alrededor de esto. Digo, porque nos llevaría mucho tiempo dedicarnos a explicar estas cosas, ¿no? Pero sí tenemos que saber que hay esas cuatro fuerzas que van a ser las que van a regir todo el universo, ¿no? Tanto, como digo, desde un punto de vista macroscópico como desde el punto de vista microscópico. Bueno, toda la materia, absolutamente todas las formas de materia, orgánica o inorgánica, va a estar compuesta por átomos o moléculas que pueden ser iguales o pueden ser también diferentes. Esto ya desde el punto de vista de lo que nos dice la física, de lo que nos dice la química. Las fuerzas que van a mantener esas moléculas unidas, coexionadas entre sí, y los átomos son de tipo electrostático originadas por la carga eléctrica que poseen. Es decir, lo que va a determinar esa unión, esa cohesión entre estos átomos y estas moléculas va a ser la carga eléctrica que los átomos y por consiguiente las moléculas van a poseer, ¿no? Y estas fuerzas, lo que prueba la ley de Coulomb, es que de atracción disminuyen mucho con la distancia, es decir, con los espacios que haya entre los elementos. Se denomina cohesión, esto es importante, a la fuerza de atracción entre las moléculas de una misma sustancia. Las moléculas de una misma sustancia, por ejemplo, las moléculas del agua, se coexionan, ¿de acuerdo? Y se denomina adherencia a la fuerza de atracción entre las moléculas de distintas sustancias. Y vamos a encontrar aquí, que tampoco las vamos a describir, porque como digo, no es nuestro cometido, las fuerzas, vamos a nombrar cuáles son esas fuerzas intermoleculares, ¿eh? Que fijaros, hay 5 tipos de fuerzas que van a actuar para mantener la cohesión o la adherencia de esas moléculas, ¿no? Lo que va a dar lugar a sistemas orgánicos complejos, ¿de acuerdo? Si no hay esa cohesión, si no hay esa adherencia, no hay posibilidad, ¿de acuerdo? De de esta complejidad orgánica que vemos mismo observando nuestro propio cuerpo, observando nuestro propio organismo. Y esas fuerzas intermoleculares van a ser las fuerzas de ion-dipolo, las fuerzas de Van der Waals, dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión o puentes de hidrógeno, ¿no? Hay distintas formas en las moléculas de coexionarse y de adherirse. ¿De acuerdo? No las vamos a describir, igualmente lo dejo para el estudio personal de cada uno. Bien. Entonces, ¿de qué estamos hechos nosotros y el universo entero? Bueno, pues esas partículas de materia van a estar organizadas en 3 familias, fundamentalmente. La primera familia va a estar compuesta por partículas estables, como los electrones, los quarks, up y down, que forman los protones y neutrones de los núcleos atómicos y un neutrino electrónico, ¿no? O sea, la materia, las partículas de materia van a estar organizadas en estas familias, los electrones, los quarks, y que luego van a formar los protones y neutrones y el neutrino electrónico. Y los datos experimentales indican que son que con exactamente 3 familias de partículas podemos describir toda la materia, es decir, toda la materia.
orgánica, anorgánica, todo lo que aquello de lo que estamos conformados nosotros, los animales, las plantas, nuestro planeta y el universo entero, está hecho o construido sobre estos tres tipos de ladrillos, sobre estas tres familias, estos tres pilares fundamentales. Esto, naturalmente, con lo que podemos saber hasta hoy, ¿no? Hasta el momento, en cuanto a lo que la ciencia nos procura. Para que la materia pueda existir, tiene que haber fuerzas, como hemos visto, que junten esas partículas que acabamos de describir. Tiene que haber fuerzas que las cohesionen, ¿eh? Porque si no, no podrían, no podría existir esa materia, ¿no? En el mundo subatómico, ¿no? Cuando ya nos vamos a las partículas subatómicas, las fuerzas entre esas partículas se describen por el intercambio entre ellas de otras partículas, es decir, un fotón va a mantener unidos a los electrones y los va a mantener unidos en el núcleo de los átomos. Los bosones, V y Z para la fuerza débil responsable de la reactividad o de alimentar el Sol, y el gluón, que va a ser el portador de la fuerza fuerte. ¿Veis aquí cómo cohesionan estas, o sea, cómo, perdón, no cohesionan, cómo acontecen, cómo comparecen estas fuerzas de las que hemos oído antes? El fotón, para la fuerza electromagnética, se va a encargar de mantener unidos los electrones al núcleo de los átomos. Los bosones, que son otras partículas subatómicas, V y Z, para la fuerza débil, que van a ser los responsables de la radioactividad, por ejemplo. Todos nosotros tenemos una cierta carga de radioactividad, o de alimentar al Sol, ¿no? Fijaros, del microcosmos al macrocosmos. Y el gluón, que va a ser ese portador de esa fuerza fuerte que hablábamos, que une esos quarks dentro de los protones y de los neutrones, permitiendo también que estos se mantengan unidos en el núcleo atómico. Bien, pues como digo, todo lo que conocemos, absolutamente todo, está conformado por estas partículas, por estas familias y por estas fuerzas, ¿no? Coleccionado y adherido por estas fuerzas. Allan Kardec sigue preguntando, ¿no? Y en la pregunta 61, él pues se acerca y dice, bueno, ¿existe diferencia entre la materia de los cuerpos orgánicos y la de los inorgánicos? Y fijaros lo que dice, importantísimo, siempre es la misma materia. Estamos hablando nosotros, en el pleno siglo XXI, de elementos atómicos y elementos que no conocían en el siglo XIX, que no, ni siquiera se habían descubierto. Y los espíritus ya nos están diciendo que siempre es la misma materia. La materia orgánica y la materia inorgánica, en esencia, son lo mismo. Pero ¿qué introduce aquí? ¿O qué introducen? ¿Qué concepto introducen aquí los espíritus tan interesante, tan importante? Pues que en los cuerpos orgánicos está animalizada. Y aquí nos quedamos muertos, claro, porque establece esta diferenciación, está animalizada, tiene vida, hay algo diferente, hay algo que la diferencia, hay algo que diferencia o que dota de vida, mejor dicho, a esa materia, y es que está animalizada. Vamos a ir un poquito más allá, porque eh, tenemos que hablar aquí de los bioelementos, ¿vale? Los bioelementos son los elementos químicos que componen la materia viva. Son exclusivos de la materia viva. Constituyen lo que se llaman biomoléculas. Luego vamos a ver un poquito más. Así que son esenciales para la vida. Sin estos bioelementos que constituyen las biomoléculas, no hay vida. Esto hace que la materia orgánica tenga unas propiedades especiales. ¿De acuerdo? La proporción de cada bioelemento en la materia viva es diferente.
Y de acuerdo con esta proporción, los bioelementos se clasifican en tres. Vamos a verlos. Tenemos los bioelementos primarios, que son los elementos químicos que vamos a encontrar o que son más abundantes en los seres vivos y que van a incluir el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿no? Esto es lo que va a conformar básicamente un ser vivo, ¿no? Estos elementos. Tenemos los bioelementos secundarios, que son aquellos elementos químicos que se van a encontrar en cantidades menores que los elementos, perdón, que los bioelementos primarios, pero que también van a ser esenciales para los seres vivos. Estos bioelementos secundarios van a ser el calcio, el sodio, el potasio, el cloro y el magnesio. Y luego, por otro lado, tendríamos los oligoelementos, ¿no? Oímos mucho hablar de oligoelementos en la nutrición, todo esto, ¿no? Pues estos oligoelementos son elementos químicos que, aunque nuestro organismo los requiere en cantidades prácticamente mínimas, resulta que son vitales para muchas de las funciones celulares. El hierro, el cobre, el zinc, el yodo y el flúor. Es decir, necesitamos de estos elementos, de estos bioelementos o oligoelementos en cantidades muy pequeñas, pero sin embargo son fundamentales para el sostenimiento de la vida. Entonces, ¿qué son esas biomoléculas? Pues las biomoléculas son las moléculas químicas que van a dar lugar o que componen la materia viva. Están presentes en los seres vivos. No hay un ser vivo que no tenga biomoléculas, ¿de acuerdo? Estas moléculas van a estar constituidas por bioelementos y van a cumplir funciones muy diferentes en las células y en los organismos, ¿no? Dependiendo de las necesidades. Y estas necesidades pueden ir desde el transporte al almacenamiento, a funciones metabólicas, ¿no? Que son las que nos van en las funciones metabólicas son las que nos van a procurar la energía, ¿no? La vitalidad, de la que después hablaremos, van a ser también aquellas que van a conformar las estructuras celulares, van a encargarse de la información genética y la catálisis de las reacciones químicas tan importantes, ¿no? Por ejemplo, para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema endocrino, etcétera, 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 ¿no? Estas biomoléculas van a estar siempre presentes en los seres vivos. Entonces, dependiendo de su contenido, de carbono, ¿no? Ya sabes que el carbono casi que es el pilar fundamental de la vida. Las biomoléculas se van a clasificar en esas biomoléculas orgánicas, cuya estructura química fundamental es un esqueleto compuesto por átomos de carbono, y las inorgánicas, que no van a poseer esos átomos de carbono en su estructura, o quizá cuando las poseen no formen esqueletos ni están presentes en proporciones considerables. La vida, el ser vivo, la materia orgánica va a tener estas biomoléculas, tanto orgánicas como inorgánicas, porque, como he dicho, van a ser los pilares sobre los que se va a sustentar la vida. Esto quiere decir, y repito, que esa materia orgánica tiene propiedades especiales, propiedades especiales. Bueno, las biomoléculas orgánicas contienen un bioelemento principal, que es el carbono, pero también pueden contener otros primarios como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo o el azufre. Y es posible que en algunos casos las biomoléculas se denominen o denominemos como compuestos orgánicos, ¿no? Porque su columna vertebral está compuesta de carbono, como ya hemos podido explicar. Bien. Y entonces yo me pregunté, bueno, ¿y entonces cómo surge la vida a partir de la materia inerte? Porque los espíritus nos dicen, nos hablan de materia animalizada. ¿Cómo surge la vida a partir de esa materia inerte? Y hay
una teoría, la de Oparin Haldane, que dice que la vida va a surgir poco a poco de las moléculas inorgánicas. Primero se forman esas unidades estructurales, como los aminoácidos, y que luego se van a combinar, perdón, para dar paso a polímeros, es decir, a estructuras mucho más complejas. De acuerdo con esta teoría, en la Tierra primitiva van a existir determinadas condiciones de temperatura, así como van a influir las radiaciones solares, que van a afectar de una manera directa a las sustancias que existían en ese mar, en esos mares primitivos, ¿no? En esas sopas de elementos, ¿no? Que gracias a estas condiciones de temperatura y a estas condiciones de radiación se combinaron de tal manera que dieron origen a los seres vivos. Esta es la teoría sobre la cual se viene trabajando. Naturalmente, bueno, como cualquier otra hipótesis, no teoría, cualquier otra hipótesis, pues está abierta a, a que en cualquier momento pueda surgir otra, ¿no? De per se la aniquile, ¿no? Vamos a la pregunta 62. Entonces, ¿cuál es la causa de la animalización de la materia? Su unión con el principio vital. Su unión con el principio vital. Y aquí Allan Kardec va a rescatar, los espíritus, perdón, van a rescatar una de las teorías más impactantes del siglo XIX, ¿no? La van a poner sobre la mesa y que es el vitalismo. El vitalismo se conoce como una teoría protocientífica, es decir, porque aparece aproximadamente a finales del siglo XVIII, según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los va a diferenciar de aquellos otros elementos inanimados y no está sujeta a las leyes físico-químicas generales. Es una teoría, como digo, eh, que andaba muy en boga en el siglo XIX. Bueno, de acuerdo con el vitalismo existe en cada ser vivo un principio vital que va a presidir los procesos de la vida. Veis que esta noción, este concepto de principio vital, era algo que ya estaba siendo observado, eh, que ya estaba siendo de alguna manera considerado. Ese principio vital que después se ha descartado, también hay que decirlo, ¿no? Se ha descartado porque, bueno, la ciencia al final le cuesta ver más allá, no porque sea falso, ni porque, sino fundamentalmente por esta cuestión, ¿no? Que tienen los científicos de, en fin, pues dejar a un lado todo aquello que no casa, ¿no? Con las teorías generales. Se piensa, decía, que existe en cada individuo un principio vital distinto del alma pensante y de las propiedades físico-químicas del cuerpo y que gobierna los fenómenos de la vida. Y yo aquí quiero resaltar, adelantándome mucho, pero no me queda otra, que resaltar una cuestión que aquí se entrevé, que ya se deja ver, y es que hay un principio vital, un principio espiritual, ¿no? Que aquí habla del alma, y un principio material, que sería ese cuerpo. Claude Bernard va a escribir, este es un biólogo, un teórico médico y fisiólogo francés que tiene numerosos estudios magníficos sobre el cuerpo humano, sobre el funcionamiento del digestivo del páncreas, el de la función glucogénica del hígado, el mecanismo del curare, el óxido de carbono, el funcionamiento de los anestésicos, es decir, sus contribuciones científicas fueron muchos. Él, de hecho, fue fundador de la medicina experimental. Bueno, él dice, yo estaría de acuerdo con los vitalistas, refiriéndose a este movimiento,
si quisieran simplemente reconocer que los seres vivos presentan fenómenos que no se encuentran en la naturaleza bruta y que en consecuencia les son especiales. Admito en efecto que las manifestaciones vitales no podrían ser elucidadas solamente por los fenómenos físico-químicos conocidos en la materia bruta. Aquí rompe totalmente, ¿no?, con el mecanicismo que intentaba explicar que tanto la inteligencia como las manifestaciones vitales, es decir, como que la vitalidad, el principio vital y todo esto eran fruto únicamente de nuestra materia, de nuestro funcionamiento orgánico. Es lo que en este caso reivindica, ¿no?, es que esos seres vivos, que somos cada uno de nosotros, presentamos fenómenos diferentes a los que se dan en la materia bruta. Hay algo que no es igual entre la materia bruta y esta materia, podríamos decir, animalizada, ¿no?, para no adelantarnos, o esta materia inteligente que somos, ¿no?, de alguna manera. Pues bien, surge entonces una tesis contraria, que es el antivitalismo, y esto quería también colocarlo aquí, que propugnaba que esa fuerza vital no existía y que las reacciones físico-químicas que se dan en un organismo vivo siguen las mismas leyes que rigen en la materia inanimada. Y así es. Y así es. En términos generales, no, las leyes no son diferentes. Lo que sí sabemos es que hay algo que diferencia a esa materia orgánica de esa, perdón, de esa materia inorgánica. Este vitalismo europeo se opone a esas explicaciones mecanicistas que, como digo, presentan la vida como fruto de la organización de los sistemas materiales que sirven de base. Es un aspecto del voluntarismo que argumenta que los organismos vivos, no la materia simple, los organismos vivos se distinguen de las entidades inertes porque poseen esa fuerza vital, o el vital en francés, que no es ni física ni química. No tiene nada que ver con el comportamiento y las leyes de la física, ni tampoco con las de la química. Y esta fuerza es identificada frecuentemente con el alma o el espíritu del que hablan muchas religiones. Entonces, veis cómo aparece ese principio vital, aparece ese alma y aparece la materia bruta, que podría ser la materia que nos compone, ¿no? Los vitalistas establecen una frontera clara, una frontera infranqueable entre el mundo vivo, de lo vivo, y el mundo de lo que es inerte. La muerte, a diferencia de la interpretación mecanicista característica de la ciencia moderna, no sería efecto del deterioro de la organización del sistema, sino resultado del impulso vital o de su separación del cuerpo material. Y aquí lo vamos a dejar para no entrar en el territorio del tema que nos va a traer Rosa la próxima semana. Vamos a ir a la Génesis, muy también por encima, para, para ilustrar un poco más todo esto que estamos hablando. Cuando decimos que las plantas y los animales están formados por los mismos principios que constituyen los minerales, hablamos en sentido exclusivamente material, pues solo se trata de. Esto lo hemos visto. La materia orgánica y la anorgánica está conformada por los mismos principios. Atiende, perdón, a los mismos principios y está conformada por los mismos elementos que pueden constituir los minerales. Pero esto tenemos que observarlo solamente desde un punto de vista material, sin referirnos al principio inteligente, que es una cuestión aparte. Existe en la materia orgánica un principio especial, inaprensible, que aún no se ha podido definir, y ese es el principio vital. Este principio, que está activo en los seres vivos, se ha extinguido en el ser muerto, pero no por eso deja de conferirle a la sustancia propiedades características que la distinguen de las sustancias inorgánicas. Es decir, un cuerpo, un cadáver, bueno, perdonadme, ¿no?, que traiga esto ahora aquí,
un cadáver es materia orgánica, aunque no tenga vida. ¿De acuerdo? Es decir, este principio le da a la materia unas condiciones especiales y a la vez la materia también tiene esas condiciones, perdón, esas propiedades especiales. Y de la combinación de ambas es de lo que va esto. ¿De acuerdo? De este principio vital tiene unas propiedades, la materia tiene unas propiedades y combinados ambos tienen propiedades especiales. ¿De acuerdo? La química que descompone y recompone la mayor parte de los cuerpos inorgánicos también consiguió descomponer los cuerpos orgánicos, pero nunca llegó a reconstituir ni siquiera una hoja muerta. Fijaros qué interesante, ¿no? Lo que constituye una prueba evidente de que existe en los seres orgánicos algo que no existe en los inorgánicos. Y continúa. Vamos a continuar con el libro de los espíritus otra vez. Vamos a volver a la siguiente pregunta, que es la 63. ¿El principio vital reside en un agente particular o solo es una propiedad de la materia organizada? Y lo he subrayado. En una palabra, ¿es efecto o es causa? Y dicen los espíritus, es lo uno y lo otro. La vida es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia. Y este agente sin la materia no es la vida. De la misma manera que la materia no puede vivir sin este agente. Este da la vida a todos los seres que lo absorben y lo asimilan. ¿Vale? Es efecto y es causa a la misma vez. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante. Es una propiedad, la materia organizada, la materia orgánica, tiene, como digo, unas propiedades que unidas a ese fluido que llamamos vital, ese principio vital, perdón, ese principio vital, confieren la vida a esa materia. Y volvemos otra vez a la Génesis, al ítem 17 de este capítulo. Dice, ¿será el principio vital algo distinto que tiene existencia propia? O bien integrado en el sistema de la unidad del elemento generador, no es más que un estado particular, una de las modificaciones del fluido cósmico universal mediante la cual éste se convierte en el principio de vida del mismo modo que se convierte en luz, fuego, calor y electricidad, ¿no? Partimos de esa idea del fluido cósmico universal, de esa materia primigenia que a base de diferentes combinaciones nosotros conocemos como luz, como fuego, como calor, como electricidad, como materia orgánica, como materia inorgánica, etcétera, etcétera, ¿no? Y que sería el origen de toda la creación, el origen de todo lo que conocemos, ¿no? No obstante, sea cual fuere la opinión que se tenga sobre la naturaleza del principio vital, lo cierto es que existe, porque observamos sus efectos. ¿Mm? Por eso nos dicen los espíritus que es efecto y causa al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, podemos admitir lógicamente que al formarse los seres orgánicos han asimilado ese principio vital. Es decir, la materia, su materia orgánica, esa materia orgánica, esas combinaciones, ¿no?, que hacen que seamos seres orgánicos, absorben del medio ese fluido vital, ese principio vital porque lo necesitamos, ¿no? Como dicen, es necesario para su destino. O si se prefiere, que ese principio se va a desarrollar en cada individuo por efecto mismo de la combinación de los elementos, tal como se desarrollan en ciertas circunstancias el calor, la luz y la electricidad. Esta es la explicación de por qué los espíritus nos dicen que es causa y efecto al mismo tiempo. Y vamos a continuar con el libro de los espíritus. Hemos visto que el espíritu y la materia son dos elementos constitutivos del universo. Conforma un tercer elemento, el principio vital. Y dicen, bueno, indudablemente es uno de los elementos necesarios para la constitución del universo. Pero él a su vez tiene su origen en la materia universal modificada, ¿no? Lleva otra vez a este concepto del fluido cósmico universal. Para vosotros es un elemento como el oxígeno, como el hidrógeno, que sin embargo no son elementos primitivos, porque todo esto deriva de un mismo principio, de ese fluido cósmico universal, de esa materia primigenia que aún no sabemos qué es, que aún está
por descubrir y que lo impregna todo y que nosotros conocemos por sus modificaciones, ¿no? Como muy bien ellos están explicando. Y volvemos a la Génesis, al ítem 18, porque aquí nos dice que al combinarse, sin el principio vital, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono, solo habrían formado un mineral o cuerpo inorgánico. Fijaros, vemos el ejemplo en el carbón. El carbón está formado fundamentalmente por moléculas de carbono, ¿verdad? Pero es un mineral, es un cuerpo inorgánico, es un cuerpo que no tiene vida. Sin embargo, puesto que el principio vital modifica, ¿ves? Es algo que modifica la constitución molecular subatómica. En este caso están hablando de moléculas porque se desconocía en aquel momento, ¿no? Toda esta materia subatómica de la que estamos hablando. Bueno, ese principio vital va a modificar esos compuestos subatómicos, esos elementos básicos, ¿no? Y le va a conferir propiedades especiales. Va a darle esas propiedades especiales de manera que en lugar de tener una molécula mineral, se va a obtener una molécula de materia orgánica. La actividad de ese principio vital va a ser mantenida durante la vida mediante la acción del funcionamiento de los órganos, del mismo modo que el calor por el movimiento de rotación de una rueda. En el análisis de los cuerpos orgánicos, la química encuentra los elementos que la constituyen, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono, pero no puede reconstituir aquellos cuerpos dados que ya no existe la causa. Le es imposible reproducir el efecto, mientras que sí puede reconstituir una piedra. ¿De acuerdo? Una vez que ese principio vital abandona esta materia no puede reconstituirse de nuevo. Muy interesante, ¿no? Para nuestras clases que hemos tenido del cielo y el infierno, en el que se hablaba, en fin, de esas cuestiones religiosas, ¿no? Al respecto de la resurrección de los cuerpos, etcétera, etcétera, y que vamos a tratar también eh, en algunas otras clases, ¿no? Es decir, una vez que este principio abandona el cuerpo, no hay cómo volverlo a reconstituir, no hay cómo volver a ponerlo en marcha, porque lo que va a hacer es, eh, como hemos dicho, dar una constitución especial, una propiedad especial a esa materia. ¿De acuerdo? Vamos un poquito más adelante. Bueno, sigue indagando Kardec al respecto. Y en la pregunta 64 parece resultar de aquí que la vitalidad no tiene su principio en un agente primitivo distinto, sino en una propiedad especial de la materia universal debido a ciertas modificaciones de la misma. Claro, lo que hemos dicho, los espíritus dicen, pues indudablemente es uno de los elementos necesarios para la constitución del universo, pero él a su vez tiene su origen en la materia universal modificada. Y dice, para vosotros es un elemento como el oxígeno, como el hidrógeno, que sin embargo no son elementos primitivos, porque todo eso va a derivar de ese mismo principio. ¿Reside el principio vital en alguno de los cuerpos que conocemos? Y vuelven a reiterar que tiene su origen en ese fluido universal. Es lo que vosotros llamáis fluido magnético, fluido eléctrico, animalizado. Y va a constituir el intermedio, el lazo entre el espíritu y la materia. Y no vamos a indagar más allá porque después hablaremos más adelante del periespíritu. Pero ese fluido, ese principio vital, va a ser ese lazo, va a ser parte de ese lazo entre el espíritu y la materia. Va a ser el que va a permitir la convivencia, la cohesión de este principio espiritual y del principio material. La vida, esto es una aclaración, es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia. Y este agente, recordamos, ¿no? Recordamos, porque lo hemos visto en la pregunta, una pregunta anterior, que este agente sin la materia no es la vida, de la misma manera
que la materia no puede vivir sin ese agente. Este da vida a todos los seres que lo absorben y lo asimilan. Esto como recordatorio. Y en la pregunta siguiente, en la pregunta 66, Allan Kardec sigue indagando sobre este principio vital. ¿Será para todos los seres orgánicos igual? ¿Será el mismo? ¿Cómo será? Y los espíritus le dicen que sí, pero lógicamente modificado según las especies. Es lógico nuestro funcionamiento orgánico. Como seres humanos, nuestro organismo es muchísimo más complejo que en el de algunas otras especies animales. Por lo tanto, este principio vital va a ser adaptado a las necesidades de cada especie. Es lo que les da movimiento y actividad y los distingue de la materia inerte, porque el movimiento de la materia no es la vida. Fijaros qué interesante para el estudio del libro de los medios, eh, en lo relativo, si recordáis, ¿no? Cuando los espíritus nos están hablando sobre si, no los espíritus, ¿no? Cuando Allan Kardec está hablando al principio, ¿no? Cuando él se acerca al fenómeno de si esa materia podía tener vida o no, ¿no? Y se establecen, esa materia me refiero a las mesas giratorias, a las cestitas, todo esto, ¿no? Si se dotaba de vida. Allan Kardec pregunta si se dota de una vida momentánea a esa materia y los espíritus le dicen que no, porque estamos hablando de materia inerte. Es el fluido animalizado que los medios desprenden lo que dota de movimiento, que no es lo mismo que de vida, a esa materia. La materia, dicen aquí en esta pregunta 66, recibe el movimiento, pero no lo da. ¿De acuerdo? La materia inerte, la materia inorgánica, la materia inerte, no es vida. Ella recibe ese movimiento, pero no lo da, no es capaz de producirlo. ¿De acuerdo? En la pregunta 67, indaga Kardec, ¿la vitalidad es un atributo permanente del agente vital o bien solo se desarrolla por el funcionamiento de los órganos? Y esto es una cosa muy interesante, ¿no? Dice que la vitalidad solo se desarrolla con el cuerpo. No hemos dicho ya que ese agente sin la materia no es la vida. Es necesaria la unión de las dos cosas, como hemos visto, para producir esa vida. Es necesaria que esa materia esté animalizada para que se produzca la vida. Y hay aquí una cosa muy importante, y es que lo que los espíritus nos están dejando entrever es que el funcionamiento de los órganos, el constante funcionamiento de los órganos serviría de retroalimentador, ¿no? De esa vitalidad. Puede decirse que la vitalidad se encuentra en estado latente cuando el agente vital no está unido al cuerpo. Dice sí, así es. El conjunto de los órganos, esto es una aclaración del maestro Kardec, constituye una especie de mecanismo que recibe su impulso de la actividad íntima o principio vital que en ellos existe. Es decir, los órganos son impulsados a funcionar por este principio vital. Y ese principio vital va a ser la fuerza motriz de sus cuerpos orgánicos. Al mismo tiempo que el agente vital da impulso a los órganos, la acción que estos mantienen y desarrollan va a dar lugar a esa actividad del agente vital. Es más o menos lo mismo que el frotamiento desarrolla el calor, es decir, confiere movimiento, confiere vida, confiere vitalidad a los órganos al mismo tiempo que se retroalimenta de su propio funcionamiento. Esto es un poco lo que viene a decir Allan Kardec en esta aclaración. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy, porque vienen temas muy interesantes. Habrá momentos en que podamos ampliar y podamos dar algunas otras nociones. Espero que os haya gustado y os esperamos la semana que viene. Gracias.